Había una vez, en un pueblito rodeado de montañas suaves y caminos de tierra dorada, una niña llamada Abril. Tenía 8 años, el cabello oscuro recogido casi siempre en 2 trenzas un poco despeinadas, las rodillas llenas de raspones de tanto correr y unos ojos grandes, curiosos, de esos que parecían preguntar por todo. Abril no era la niña más callada del pueblo, ni la más ordenada ni la más paciente, pero sí tenía algo muy especial, un corazón inquieto que deseaba hacer el bien, aunque muchas veces no supiera exactamente cómo hacerlo. Vivía con su abuela Jacinta en una casita blanca con tejas rojizas, una puerta azul y un patio donde crecían hierbabuena, jazmín, jitomates y unas flores amarillas que la abuela cuidaba como si fueran tesoros. Frente a la casa había un árbol enorme, tan antiguo que nadie recordaba quién lo había sembrado. En verano regalaba sombra, en otoño dejaba caer hojas doradas y en primavera parecía despertar cubierto de pequeños brotes brillantes. Abril amaba sentarse bajo ese árbol al atardecer, cuando el cielo se pintaba de naranja y violeta, y escuchar a su abuela contar historias mientras limpiaban frijoles, deshojaban elotes o remendaban alguna camisa. La abuela Jacinta sabía muchas cosas, como curar una herida con paciencia, como reconocer si venía lluvia por el olor del aire, como hacer pan dulce los domingos y, sobre todo, como decir palabras que se quedaban viviendo en el corazón. «Abuela», preguntó Abril una tarde mientras trazaba rayas en la tierra con una ramita, ¿cómo sabe uno si está haciendo algo importante? La abuela sonrió sin dejar de separar las piedritas de los frijoles. Lo importante no siempre hace ruido, hija. Pero yo quiero hacer algo grande, insistió Abril. Algo que de verdad cambie las cosas. La abuela la miró con ternura. Entonces empieza por lo pequeño. Abril frunció la nariz. Pero lo pequeño casi no se ve. Sí se ve, respondió Jacinta. Lo que pasa es que no todos saben mirar. Abril no quedó del todo convencida. A ella le gustaban las cosas grandes, las fiestas del pueblo, las nubes enormes, los arcos de colores después de la lluvia, los árboles altos, los perros que ladraban fuerte y las historias donde alguien hacía algo increíble y todo cambiaba de golpe. Pensaba que ayudar de verdad tenía que sentirse como encender el cielo entero de una sola vez. No imaginaba que la vida, muchas veces, cambiaba poquito a poquito, como cuando una semilla dormida empieza a despertar bajo la tierra sin que nadie la vea. Todo comenzó una mañana de mercado. Los sábados, la plaza del pueblo se llenaba de puestos con frutas, verduras, telas, panés, ollitas de barro, quesos frescos y flores. Había risas, voces, canastas, niños corriendo, gallinas protestando dentro de jaulas y un olor delicioso a canela y tortillas recién hechas. Abril acompañaba a su abuela con una canasta colgada del brazo, aunque casi siempre terminaba distraída mirando cualquier cosa menos lo que debían comprar. Aquel día, mientras la abuela elegía calabacitas, Abril se fue a curiosear cerca del puesto de semillas de don Hilario, un hombre muy mayor que usaba sombrero de palma y hablaba despacito, como si cada palabra mereciera tiempo. Sobre su mesa había bolsitas con semillas de maíz, frijol, girasol, cilantro, caléndula, albahaca y muchas otras que Abril no sabía reconocer. Eran pequeñas, silenciosas, secas, y sin embargo guardaban jardines enteros dentro. ¿Te gustan?, preguntó don Hilario al verla tan atenta. Sí, respondió Abril, pero parecen tan chiquitas. Cuesta imaginar que de aquí salga algo bonito. Don Hilario soltó una risa suave. Así pasa con muchas cosas buenas. Abril lo miró sin entender del todo. Él tomó una cajita de madera que estaba apartada del resto. Era sencilla, sin adornos, pero muy pulida por los años. La abrió con cuidado. Dentro había semillas redondas, un poco doradas, distintas a todas las demás. Estas no las vendo, dijo. ¿Por qué? Porque no son para cualquiera. Eso despertó aún más la curiosidad de Abril. ¿Y qué crece de ahí? Don Hilario se acomodó el sombrero. Eso depende de quién la siembre. Abril abrió mucho los ojos. ¿Cómo que depende? Depende de la intención con que se planten, de las manos que las cuiden y del corazón que las acompañe. La niña se quedó callada, fascinada. Hace mucho tiempo, continuó él, alguien me dio estas semillas y me dijo que no brotaban por vanidad,
ni por prisa, ni por capricho. Solo despertaban cuando eran sembradas para compartir algo bueno. Abril sintió un cosquilleo de emoción. ¿Y tú ya las sembraste? Don Hilario miró hacia la plaza. Algunas sí. Otras aún esperan. En ese momento la abuela Jacinta llegó con su canasta. Perdone a mi nieta si lo ha llenado de preguntas. No se preocupe, sonrió don Hilario. Las preguntas de los niños riegan el mundo. Luego observó a Abril como si estuviera decidiendo algo importante. Tomó 3 semillas de la cajita y las puso sobre la palma de la niña. Te voy a regalar estas. Abril se quedó inmóvil. A mí. A ti. Pero escucha bien, no se siembran en cualquier parte ni de cualquier manera. Antes de sembrarlas, tendrás que descubrir para qué sirve cada una. ¿Cómo lo sabré? Mirando mejor a los demás. La abuela Jacinta no dijo nada, pero en sus ojos apareció esa expresión tranquila que a Abril le conocía bien, la de cuando algo debía aprenderse por experiencia y no con explicaciones largas. Abril cerró los dedos con cuidado sobre las semillas. Eran tibias, como si hubieran dormido al sol. Durante el camino de regreso no dejaba de mirarlas. Abuela, ¿y si son mágicas? Tal vez, respondió Jacinta. ¿Tú crees que de verdad salga algo especial? Todo depende de cómo entiendas lo especial. ¿Y si las siembro hoy mismo? ¿Ya descubriste para qué sirve cada una? Abril suspiró. No. Entonces espera. Esperar no era lo favorito de Abril. Guardó las semillas en una cajita de lata donde antes había galletas de mantequilla. Esa noche casi no pudo dormir pensando en ellas. Imaginaba flores que brillaban en la oscuridad, árboles que daban frutas con forma de estrella, plantas que cantaban con el viento o jardines tan hermosos que la gente viajaba desde muy lejos para verlos. Sonreía sola entre las cobijas. Al día siguiente quiso sembrar una detrás de la casa, junto al limonero. Luego pensó que quizás sería mejor ponerla en una maceta. Después creyó que tal vez debía hacerlo en la plaza para que todos la vieran. Al final no hizo nada, porque la frase de don Hilario le zumbaba en la cabeza: tendrás que descubrir para qué sirve cada una. Los días pasaron y Abril seguía sin saber. Pero entonces empezaron a ocurrir pequeñas cosas. La primera sucedió en la escuela. Abril se sentaba junto a una niña llamada Malena, que era nueva en el salón. Malena hablaba poco, siempre traía sus cuadernos muy limpios y tenía la costumbre de guardar sus colores en perfecto orden. Algunas niñas decían que era rara porque en el recreo prefería leer o mirar las nubes antes que correr. Abril no pensaba que fuera rara, aunque tampoco se había acercado mucho a ella. Le parecía que las personas calladas eran difíciles de conocer. Ese martes, la maestra pidió hacer un dibujo del lugar más bonito que imaginaran. Todos sacaron hojas, lápices y colores. Abril dibujó una montaña con mariposas azules y una casa encima de una nube. A su lado, Malena dibujó un jardín lleno de senderos, bancas y pájaros amarillos. Era un dibujo precioso. «Qué bonito te quedó», dijo Abril sin pensar demasiado. Malena sonrió apenas. En eso, Bruno, uno de los niños más traviesos del salón, pasó corriendo, tropezó con una mochila y su bote de agua cayó directamente sobre el dibujo de Malena. La hoja se empapó. Los colores se corrieron. El jardín se volvió una mancha triste. Malena se quedó congelada. «Uy», dijo Bruno, pero no sonó arrepentido. Fue sin querer. Y salió al patio antes de que la maestra volteara. Malena bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de agua también. Abril sintió algo extraño en el pecho. Quiso decir no pasa nada, pero sí pasaba. Quiso decir haz otro, pero no era lo mismo. Quiso seguir con su dibujo, porque faltaba poco para que sonara el timbre, pero entonces recordó las semillas guardadas en su caja y la frase de don Hilario sobre mirar mejor a los demás. Miró a Malena de verdad. No vio solo a una niña callada. Vio a alguien que estaba haciendo un esfuerzo por no llorar enfrente de todos. Vio unas manos quietas sobre una hoja arruinada. Vio la soledad de quien todavía no tiene amigos suficientes para que alguien la defienda.
sin pensarlo demasiado, partió su hoja a la mitad. «Podemos hacerlo juntas», dijo. Malena la miró sorprendida. «Pero ya casi se acaba el tiempo». «Nos apuramos». Abril le prestó sus colores buenos, los que casi no compartía con nadie porque eran los únicos que pintaban un cielo morado de verdad. Entre las dos dibujaron un jardín nuevo. No quedó igual al primero, pero tenía algo especial, una banca roja, un árbol con columpio y dos niñas bajo una sombra verde. Cuando la maestra pasó por las mesas, sonrió. «Qué bonito trabajo en equipo». Malena no dijo nada, pero por primera vez su sonrisa llegó completa a los ojos. Esa tarde, al volver a casa, Abril abrió su cajita de lata y miró las 3 semillas. Le pareció que una de ellas brillaba apenas, como si la superficie tuviera un reflejo de miel. Corrió al patio. «Abuela. Abuela. Creo que ya entendí una». Jacinta dejó de tender unas sábanas. «A ver». Abril le mostró la semilla. «No sé explicarlo, pero siento que esta cambió». La abuela la observó un momento. «¿Y qué pasó hoy?». Abril le contó lo del dibujo, lo de Malena, lo de compartir la hoja y los colores. La abuela asintió. Hay cosas que despiertan cuando uno decide acompañar a alguien. ¿Entonces esa era para ayudar? Tal vez era para aprender a mirar la tristeza ajena sin dar la vuelta. Abril acarició la semilla. Por primera vez no pensó en plantarla para que naciera algo bonito. Pensó en lo que había sentido Malena. Y eso la hizo guardar el tesoro con más cuidado que antes. La segunda cosa ocurrió una semana después, en plena tarde de viento. El pueblo se preparaba para la feria de la primavera, el día más esperado de esa temporada. Iban a colgar papeles de colores en la plaza, habría música, pan, juegos, concurso de mermeladas y exposición de plantas. La abuela Jacinta pensaba llevar sus macetas de jazmín y albahaca. Abril estaba emocionadísima porque la maestra les había pedido a los niños hacer adornos de papel para decorar los corredores del kiosco. Durante 2 tardes seguidas, el salón se llenó de tiras de colores, tijeras, pegamento y conversaciones. Abril estaba convencida de que sus flores de papel serían las mejores. Se esforzó muchísimo doblando pétalos y pegando centros amarillos. Cuando terminó, tenía una caja llena de flores preciosas. Hasta la maestra la felicitó. Abril caminó a casa con el pecho inflado de orgullo. Iba tan contenta que casi no notó a Tomás, un niño de tercero, sentado en la banqueta con cara de preocupación. Tomás vivía con su mamá, que cosía ropa para otras personas, y casi siempre estaba ayudando en lo que podía. Era amable, pero muy tímido. «¿Qué tienes?», preguntó Abril. Tomás levantó la vista despacio. «Nada». «Si tienes algo». Él dudó y luego señaló una bolsa rota a sus pies. Dentro había pedazos arrugados de papel brillante. «Mis adornos», murmuró. El perro de la tienda los mordió cuando iba pasando. «Ya no sirven. Mañana hay que llevarlos». Abril miró su propia caja de flores, perfecta, intacta, hermosa. Miró luego los pedazos en el suelo. Sintió un tirón feo dentro, como cuando 2 ideas pelean al mismo tiempo. Una parte de ella pensó, «pobrecito». La otra pensó, «me costaron mucho. Son mis flores. Quiero que estén colgadas en la feria. Quiero que todos vean que yo las hice». Tomás comenzó a recoger los pedazos como si de todas formas fueran importantes. Abril se quedó quieta. No quería perder lo suyo. No quería irse. No quería compartir. No quería sentirse mala. Entonces recordó otra vez las semillas, la mirada de Malena y las palabras de la abuela sobre empezar por lo pequeño. Respiró hondo, apretó los labios y puso su caja en el suelo. «Podemos repartirlas», dijo, aunque el corazón se le encogió cuando lo dijo. «¿De verdad?». «Sí, unas tuyas, unas mías». Tomás la miró con tanto alivio que Abril sintió vergüenza por haber dudado tanto. Se sentaron allí mismo, junto a la banqueta. Abril le enseñó cómo doblar mejor los pétalos.
También rompió algunas de sus flores más grandes en partes para que parecieran muchas más. El sol fue bajando poco a poco. El viento levantaba esquinitas de papel. Cuando terminaron, ambos tenían adornos suficientes para llevar al día siguiente. Gracias, dijo Tomás con una sonrisa que parecía nueva. Yo pensé que ya no iba a poder. Abril sonrió también, aunque dentro todavía le dolía un poquito haber entregado una parte de lo que tanto trabajo le había costado. No todo acto bueno se siente cómodo desde el principio, y esa fue una lección que empezó a entender. Esa noche abrió otra vez la cajita de lata. La segunda semilla estaba tibia. Más dorada que antes. Abuela, creo que esta despertó un poco. Jacinta estaba amasando pan. ¿Y tú despertaste qué? Abril se quedó pensando. Creo que, aprendí que compartir no se siente bonito al primer segundo. La abuela soltó una risa suave. No siempre. A veces primero duele tantito el ego, y después se ensancha el corazón. Yo quería que todas las flores fueran mías. Claro. Eres niña. Y también eres humana. Lo importante es lo que decides hacer con eso que sientes. Abril miró la semilla con respeto. Empezaba a comprender que aquellas semillas no estaban esperando tierra, estaban esperando acciones. La tercera cosa ocurrió con la persona que menos esperaba. En la calle de atrás vivía doña Nieves, una señora muy mayor, de paso lento y voz algo dura, que tenía una casa pequeña con muchas macetas al frente. A Abril le daba un poco de miedo porque casi nunca sonreía y siempre parecía molesta por algo. Algunos niños decían que era regañona. Otros aseguraban que escondía dulces y no se los quería dar a nadie. Abril, aunque jamás había hablado con ella más de 2 palabras, la tenía clasificada en su mente como una señora poco amable. Una tarde la abuela mandó a Abril a llevarle un plato con pan recién horneado. Yo, protestó la niña. ¿Por qué no va mejor Mateo el repartidor o doña Rosa o cualquiera? Porque hoy vas tú. Pero doña Nieves me da nervios. A veces los nervios también educan. Abril no entendió eso último, pero tomó el plato envuelto con un mantelito y caminó hasta la casa de la señora. Tocó la puerta 2 veces. Nadie abrió. Iba a dejar el plato en una sillita cuando escuchó un ruido adentro, como algo que se había caído. ¿Doña Nieves? Llamó. No hubo respuesta. Luego oyó un quejido bajito. Sin pensarlo, empujó la puerta, que estaba apenas cerrada. Encontró a la señora sentada en el suelo de la cocina, junto a una jarra rota. Había tratado de alcanzar un vaso y resbaló. Doña Nieves. No grites, niña, murmuró ella con el ceño fruncido, aunque claramente le dolía. Abril dejó el pan sobre la mesa y corrió a ayudarla. No puedo levantarme sola, admitió la señora, bajando un poco la voz. Abril puso una silla cerca, la sostuvo como pudo y entre esfuerzo, paciencia y varios intentos logró ayudarla a sentarse. Luego recordó algo de lo que la abuela hacía cuando alguien estaba nervioso. Habló despacio. No se mueva mucho. Voy por mi abuela. No, no, no la molestes. No es molestia. Abuela llegó enseguida, revisó que doña Nieves no tuviera nada roto, le limpió un raspón y preparó té. Después de un rato, cuando todo estuvo más tranquilo, la señora comenzó a hablar. No de su caída. No del pan. No del golpe. Habló de su gato, que había muerto el invierno pasado. Habló de un hijo que vivía lejos y casi no podía visitarla. Habló de lo silenciosa que se ponía la casa en las tardes. Habló de sus macetas, de que a veces les platicaba aunque supiera que nadie le escuchaba. Y mientras hablaba, su voz dejó de parecer dura. Solo estaba cansada. Sola. Envejecida por dentro de tantas horas sin compañía. Abril sintió que algo se acomodaba en su corazón. Doña Nieves no era una señora mala. Era una señora sola. Esa diferencia le pareció enorme. A partir de entonces, 1 o 2 veces por semana, Abril pasaba a saludarla. A veces le barría el patio. Otras le acomodaba las macetas.
En ocasiones solo se sentaba a escuchar historias antiguas de cuando el pueblo no tenía luz eléctrica y la gente contaba cuentos en las banquetas mientras la noche se hacía grande arriba de sus cabezas. Un día, Doña Nieves le regaló una plantita de romero. Para que aprendas que lo que se cuida, perfuma. Abril sonrió y volvió a casa abrazando la maceta. Cuando abrió la cajita, la tercera semilla estaba claramente distinta. Más viva. Casi luminosa. Abuela, dijo con reverencia. Ya entendí la última. Jacinta la miró como quien ya lo sabía. ¿Cuál era? Abril respondió despacio, saboreando la idea. No juzgar tan rápido a las personas. A veces solo necesitan que alguien se acerque. La abuela le acarició una trenza. Esa lección vale por muchos jardines. Aquella noche, por primera vez, las 3 semillas emitieron un brillo suave al mismo tiempo. No iluminaban el cuarto, pero sí parecían pequeñas luciérnagas dormidas dentro de la caja. Abril no quiso despertar a nadie. Solo las observó en silencio, con el corazón latiéndole deprisa. Al amanecer, fue corriendo a ver a don Hilario al mercado, pero ese día él no estaba. Preguntó por él y le dijeron que solo ponía su puesto algunos sábados, no todos. Tendría que esperar. Esperar otra vez. Pero esta vez la espera no se sintió igual. Durante las siguientes semanas, Abril comenzó a notar cosas que antes le pasaban de largo. Vio a la mamá de Tomás cosiendo hasta muy noche con una vela pequeña porque quería terminar un encargo. Vio a la maestra Elena quedarse después de clase arreglando libros viejos para que nadie tuviera que estudiar con hojas sueltas. Vio al señor de los helados regalar una paleta a un niño que llevaba rato mirando sin poder comprar. Vio a la propia abuela Jacinta dejar siempre la mejor porción de pan para quien llegara de visita, aunque en casa quedara menos. Empezó a descubrir que el mundo estaba lleno de gestos pequeños que sostenían a otros como hilos invisibles. Eso cambió su manera de caminar por el pueblo. Ya no iba solo mirando escaparates, perros, cometas o nubes extrañas. Iba mirando corazones. No porque pudiera verlos de verdad, sino porque aprendía a notar cuando alguien estaba cansado, triste, nervioso, solo, avergonzado o contento. Y cuanto más aprendía a mirar así, más ganas le daban de hacer algo. Pero no siempre le salía bien. Una tarde vio a Bruno, el mismo niño que había arruinado el dibujo de Malena, sentado aparte en el recreo. Nadie quería incluirlo en el juego porque se había burlado de varios compañeros. Abril pensó que sería noble invitarlo, pero cuando se acercó, Bruno soltó una frase pesada sobre las trenzas de otra niña y Abril se enojó muchísimo. «Por eso nadie quiere jugar contigo», le gritó. Bruno se quedó callado. Pareció sorprendido. Luego pateó una piedrita y se fue. Abril se sintió rara el resto del día. Había querido hacer algo bueno, pero terminó lastimando. En la noche se lo contó a la abuela. Yo pensé que estaba ayudando, dijo con tristeza, pero me desesperó. Ayudar no siempre es tener razón, respondió Jacinta. A veces también es cuidar la forma. Pero él sí se porta mal. Puede ser. Y aún así, no necesitas herir para poner un límite. Abril bajó la cabeza. Entonces lo hice mal. Lo hiciste a medias. Eso también enseña. Al día siguiente, después de respirar hondo muchas veces, se acercó a Bruno. Oye, ayer te hablé feo. Él se encogió de hombros. Yo también hablo feo. Sí, pero yo no quiero ser así. Bruno la miró de reojo. ¿Y qué quieres? Abril pensó un momento. Que juegues, pero sin burlarte de nadie. No fue una conversación mágica. Bruno no se volvió encantador de repente. Pero dejó de decir tantas cosas hirientes ese día. Y para Abril fue una nueva lección, los valores no eran adornos bonitos que uno se colgaba encima. Eran decisiones que a veces costaban, que requerían corregirse, pedir perdón y volver a intentar. Por fin, un sábado de cielo limpio, don Hilario regresó al mercado. Abril llegó con su cajita entre las manos como si llevara un pájaro vivo. «Mire», exclamó apenas lo vio.
Don Hilario abrió la caja y sonrió sin sorpresa. Ya despertaron. Sí, pero no las he sembrado porque creo que no eran semillas normales. Nunca dije que fueran normales. Entonces, ¿qué son? Él la invitó a sentarse en un banquito detrás del puesto. Son semillas de memoria. ¿Memoria? Sí. Guardan dentro aquello que una persona aprende de verdad. No lo que repite, sino lo que vive. Abril frunció un poco la frente. No entiendo. Don Hilario tomó una semilla con cuidado. Muchos niños escuchan palabras como bondad, paciencia, generosidad, empatía, respeto. Las aprenden de memoria. Las dicen bonito. Pero cuando llega el momento difícil, se les olvida. Estas semillas despiertan cuando una enseñanza deja de ser palabra y se convierte en parte de quien eres. Abril sintió un silencio grande dentro. Entonces, no van a dar flores. Don Hilario sonrió. Oh, sí van a dar flores. Pero ahora ya sabes qué clase de tierra necesitan. ¿Cuál? Una tierra compartida. Abril lo miró sin pestañear. No las siembres para ti sola. Siémbralas donde puedan recordarle algo al pueblo. Ese mismo día, al volver a casa, Abril le contó todo a la abuela. Jacinta le escuchó en silencio, como si cada parte de la historia cayera en un lugar que ya estaba preparado para recibirla. ¿Y dónde puedo sembrarlas?, preguntó la niña. ¿En nuestro patio? ¿En la escuela? ¿En la plaza? La abuela se quedó pensando. ¿Dónde crees que hacen más falta los recuerdos buenos? Abril imaginó varios lugares. Luego recordó un terreno vacío junto al camino de la escuela. Antes había sido un pequeño jardín comunitario, pero desde hacía años estaba abandonado. Había tierra reseca, piedras, una cerca inclinada y 2 bancas rotas. Los niños pasaban corriendo por ahí sin mirarlo. Los adultos lo usaban a veces para dejar costales o herramientas. Nadie lo veía como un lugar bonito. En el jardín viejo, dijo de pronto. La abuela sonrió. Entonces ahí. Pero sembrar 3 semillas parecía poca cosa para un terreno tan olvidado. Abril se quedó pensativa. No quiero hacerlo sola. Mejor todavía, respondió Jacinta. El lunes, Abril habló con la maestra Elena y le contó casi todo, menos la parte mágica, porque no sabía si le creerían. Dijo que quería recuperar el jardín abandonado para que todos tuvieran un lugar bonito, y que le gustaría que los niños ayudaran a limpiarlo y sembrar. La maestra le escuchó con atención. Es una idea preciosa, Abril. Pero requiere trabajo. Sí. Ya sé. Trabajo de varios días. También lo sé. Y paciencia. Abril respiró profundo. Eso me cuesta más, pero puedo intentarlo. La maestra sonrió. Entonces vamos a hacerlo. La noticia se extendió por la escuela. Algunos niños se entusiasmaron de inmediato. Otros dijeron que era aburrido quitar piedras y arrancar hierbas secas. Bruno se burló un poco, aunque después terminó apareciendo con una cubeta. Malena propuso hacer carteles. Tomás llevó pedacitos de madera que habían sobrado del taller donde a veces ayudaba. La mamá de Tomás ofreció cos de banderines. Doña Nieves donó esquejes de sus plantas. Don Hilario regaló más semillas comunes para acompañar las especiales. La abuela Jacinta llevó compost y herramientas viejas. De pronto, lo que parecía una idea chiquita se convirtió en una tarea de muchos. El primer día fue agotador. Sacaron piedras grandes, barrieron hojas secas, enderezaron un pedazo de cerca y descubrieron, bajo la maleza, restos de un caminito de ladrillo. Abril acabó con las manos sucias, la frente sudada y la espalda cansada, pero feliz. No pensé que fuera tanto trabajo, dijo, dejándose caer en el suelo junto a Malena. Las cosas bonitas casi siempre cuestan, respondió Malena. Abril sonrió. Antes apenas hablaban. Ahora parecían amigas de siempre. El segundo día repararon las bancas. Tomás y otros niños lijaron las tablas. Bruno,
para sorpresa de todos, resultó bastante bueno clavando sin doblar los clavos. La maestra organizó turnos. Algunas mamás llevaron agua de limón. Los más pequeños recogían piedritas en cubetas. El tercer día dibujaron un letrero. Malena propuso escribir Jardín de las Cosas Buenas. A todos les gustó. Luego Abril dijo: ¿y si cada parte del jardín recuerda algo? Una esquina para la amistad, otra para la paciencia, otra para compartir. La idea se fue haciendo más grande y más hermosa a medida que cada quien añadía algo. Hicieron un rincón de lectura bajo la sombra, una hilera de flores para atraer mariposas, un pequeño espacio con hierbas aromáticas y una sección donde cualquiera pudiera dejar una piedra pintada con una palabra bonita. Por fin llegó el día de sembrar. El sol estaba amable. La tierra, después de ser removida y regada, olía rica. Todos se reunieron alrededor del centro del jardín. Abril llevaba las 3 semillas especiales en la mano. ¿Qué son?, preguntó Tomás. Abril las miró, dudó un segundo y luego respondió la verdad, o al menos la parte que podía decirse. Son semillas que me recuerdan cosas importantes. La maestra Elena asintió, como si eso fuera suficiente. Entonces plántalas con ese recuerdo. Abril se arrodilló. Hizo el primer pequeño agujero. Pensó en Malena, en la hoja compartida, en aprender a notar la tristeza ajena. Esta es por acompañar, susurró. La cubrió con tierra. Abrió el segundo. Pensó en Tomás, en las flores de papel, en la lucha entre querer guardar todo para sí y elegir compartir. Esta es por dar sin esperar quedarme con lo mejor. La cubrió también. Abrió el tercero. Pensó en Doña Nieves, en su cocina silenciosa, en descubrir que detrás de un gesto duro puede esconderse un corazón necesitado de cariño. Y esta es por mirar con más ternura. Cubrió la última con tierra y, sin saber por qué, puso ambas manos sobre el suelo. Los demás guardaron silencio. No pasó nada espectacular. No hubo chispas, ni música en el aire, ni destellos imposibles. Solo una brisa suave que movió las hojas del árbol cercano y el olor profundo de la tierra recién regada. Pero Abril sintió algo claramente, como si el jardín hubiera tomado una respiración. Durante días cuidaron el lugar con entusiasmo. Regaban, arrancaban hierbitas invasoras, acomodaban piedras, limpiaban las bancas y se turnaban para vigilar que nadie pisara los sembrados nuevos. Al principio, los cambios eran casi invisibles. Apenas algunos brotes verdes de las semillas comunes. Los niños preguntaban a cada rato cuándo saldría algo grande. Abril, que antes habría sido la primera en desesperarse, se sorprendió diciendo: «Hay que esperar». Lo decía y sonreía, como si esa palabra ya no fuera enemiga. Pasaron 2 semanas. Después 3. Un amanecer, Abril corrió al jardín antes de entrar a clases. Se quedó inmóvil. En el centro, justo donde había plantado las 3 semillas especiales, habían brotado 3 tallos delgados y firmes. No eran iguales a las otras plantas. Sus hojas tenían una forma delicada, casi como pequeñas estrellas alargadas, y en las puntas brillaban gotas de rocío que parecían más luminosas de lo normal. «Maestra. Malena. Tomás», gritó. Los demás llegaron corriendo. «Qué bonitas», susurró Malena. «Nunca había visto una planta así», dijo la maestra. Abril tampoco. Las cuidaron con una atención casi sagrada. Y las plantas siguieron creciendo. No eran altas, pero sí elegantes. Sus tallos se fortalecieron. Las hojas se hicieron más verdes. Y una mañana, finalmente, aparecieron los botones. Todo el pueblo comenzó a hablar del jardín recuperado. La gente iba a sentarse en las bancas. Algunas señoras llevaban tejido. Los niños pequeños corrían por el caminito. Doña Nieves iba a oler el romero y a decir que estaba hermoso. Don Hilario pasó un sábado, vio las plantas del centro y sonrió sin decir ya sabía, aunque claramente ya sabía. Cuando los botones por fin abrieron, nadie encontró palabras exactas para describir las flores. Eran suaves,
de pétalos finos, con un color entre blanco, dorado y un poquito de rosa, como cuando el amanecer todavía no decide del todo qué tono tendrá. En el centro, cada flor tenía una forma pequeña que recordaba a una estrella. Pero lo más sorprendente no era eso. Al acercarse, las personas sentían algo distinto. No magia de cuento ruidosa, sino una clase de recuerdo dulce. Una mamá se sentó cerca y, de pronto, le dieron ganas de visitar a su hermana con la que llevaba tiempo enojada. Un niño que había escondido el cuaderno de otro fue a devolverlo. Dos amigas que estaban distanciadas terminaron hablando en una banca. Un señor que siempre caminaba deprisa se quedó ayudando a reparar la cerca. No era que las flores obligaran a nadie a portarse bien. Era como si les recordaran lo mejor de sí mismos. La maestra Elena dijo: «Este jardín hace que uno quiera ser más amable». La abuela Jacinta respondió: «Tal vez porque fue sembrado con actos amables de verdad». Abril miraba todo aquello con una emoción que casi dolía de tan hermosa. Había querido hacer algo grande, algo que de verdad cambiara las cosas. Y al final descubrió que lo grande había comenzado mucho antes, en lo pequeño, en compartir una hoja, unas flores de papel, un rato de compañía, una disculpa sincera, un esfuerzo común. Un día, la escuela organizó una pequeña ceremonia para agradecer a todos los que habían ayudado con el jardín. Colgaron banderines. Hubo aguas frescas y pan. La maestra pidió a algunos niños decir unas palabras. Cuando le tocó a Abril, se puso muy nerviosa. Nunca le gustó hablar frente a tanta gente. Miró el jardín, luego a su abuela, a Malena, a Tomás, a Doña Nieves, a Bruno incluso, que estaba sentado muy derecho en una banca. Empezó, tragando saliva, yo antes pensaba que hacer algo importante tenía que ser algo enorme, como cambiar todo de golpe. Pero ahora creo que no. Creo que a veces una cosa buena empieza en un momento pequeñito. Cuando compartes. Cuando escuchas. Cuando dejas de juzgar rápido. Cuando ayudas aunque nadie te aplauda. Cuando vuelves a intentar hacerlo mejor. Y luego, esa cosa chiquita crece. Y otra persona hace otra. Y otra. Y otra. Y entonces sí cambia todo, pero poquito a poquito. La plaza guardó silencio, un silencio bonito. Abril respiró hondo y agregó: «Este jardín no salió de una sola semilla. Salió de muchos corazones haciendo su parte». La gente aplaudió. La abuela Jacinta tenía los ojos húmedos. Don Hilario, al fondo, se quitó el sombrero un segundo como quien saluda una verdad conocida. Desde entonces, el jardín se volvió parte querida del pueblo. Lo llamaron oficialmente el Jardín de las Estrellas en la Tierra, porque alguien dijo que eso parecían aquellas flores, estrellas que habían decidido crecer abajo, entre manos humanas, para recordar que la bondad también puede echar raíces. Abril seguía siendo la misma niña curiosa, a veces impaciente, a veces distraída, a veces un poco terca. No se volvió perfecta, ni falta que hacía. Había días en que se enojaba, otros en los que no quería compartir, algunos en que le costaba pedir perdón. Pero algo sí cambió para siempre, ahora sabía reconocer esos momentos, y eso ya era una manera de crecer. Cuando sentía que el corazón se le cerraba, iba al jardín. Se sentaba frente a las flores especiales y recordaba. Recordaba a Malena y la hoja partida en dos. Recordaba a Tomás y las flores de papel compartidas. Recordaba a Doña Nieves y la puerta que un día decidió empujar. Recordaba a Bruno y la importancia de corregirse. Recordaba a su abuela diciendo que lo importante no siempre hace ruido. Y entonces respiraba mejor. Un atardecer de verano, mientras regaban juntas las plantas, Abril le preguntó a la abuela: «¿Crees que todavía existan más semillas como esas?» Jacinta vertió un poco de agua al romero. «Sí». «¿Dónde?» La abuela le tocó el pecho con un dedo. «Aquí. Y aquí. Y aquí». Abril sonrió. «Pero esas no se ven». «No importa. También crecen». La niña levantó la vista al cielo. Encima de ellas empezaban a aparecer las primeras estrellas de la noche. Luego miró el jardín,
donde las flores especiales se mecían con la brisa, suaves, luminosas, vivas entre la tierra. Y comprendió algo que nunca olvidaría: las estrellas del cielo son hermosas porque brillan lejos, pero las que más transforman el mundo son las que aprendemos a sembrar cerca, en los gestos pequeños de cada día, en la paciencia, en la ternura, en la amistad, en la generosidad, en el respeto, en la capacidad de mirar a otros con amor. Porque hay corazones que sueñan con tocar el cielo. Y hay corazones, como el de Abril, que descubren que también se puede sembrar luz en la tierra. Y desde aquel tiempo, cuando alguien en el pueblo hacía algo bueno sin esperar recompensa, la gente sonreía y decía en voz bajita: «Mira, otra estrella ha empezado a crecer». Gracias por quedarte hasta el final de este cuento tan especial. Espero que esta historia haya dejado una semillita bonita en tu corazón y te recuerde que los actos pequeños de amor, respeto, generosidad y amistad pueden hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Si este cuento te gustó, te invito con mucho cariño a suscribirte a mi canal Patty Cuentos Mágicos, regalarme tu like y compartir este video con alguien que también ame las historias con valores y ternura. Gracias por acompañarme una vez más, y recuerda siempre que un corazón bueno puede llenar de luz el mundo.